Muy bien, hermanos, muy buenos días. Les saluda acá vuestro hermano Renato César. Es un gusto estar acá delante de ustedes otra vez más para que podamos aprender sobre la palabra del Señor. Hermanos, hemos estudiado en la última semana sobre la niñez de Jesucristo, ¿sí? Su nacimiento, su niñez, todo esto, algunas profecías sobre el Mesías y todo esto. Hoy día nosotros vamos a estudiar sobre la vida de Jesús, o sea, qué la Biblia habla después de este punto, después de su niñez y todo esto. El ministerio de Jesús, que fue de aproximadamente 3 años, y su muerte, vamos a ver hasta su sepultamiento, porque en la próxima semana toca la resurrección y lo que Jesús hizo después de la resurrección. Pero hoy día vamos a estudiar solamente esto, ¿ya? Solamente, entre comillas, ¿ya? He puesto acá, hermano, una diapositiva como que de introducción para que entendamos. Ahí está, introducción. Perdón, ahí está. He puesto algunas cosas. La primera cosa es que vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado en la última semana, el nacimiento y la niñez de Jesús. Hemos visto que de los 3 reyes, de la niñez de Jesús, de que él iba al templo, hemos visto todo esto. Y hoy día vamos directamente a la vida adulta de Jesús, aproximadamente en sus 30 años de edad, que es cuando él empieza su ministerio público. Para algunos, he puesto acá de azul para que ustedes vean, para algunos parece raro que la Biblia no hable de la vida de Jesús joven. Y esto pasa por 2 razones. Quiero explicarles que esto pasa por 2 razones. La primera razón es que la Biblia no es un libro cronológico. Si tú vas a ver, un ejemplo claro de esto está en Génesis. Si tú vas a ver Génesis capítulo 1, tú vas a ver que allá dice que Dios creó el hombre y la mujer. Y cuando tú vas a Génesis capítulo 2, entonces Dios otra vez está hablando de cómo ha creado el hombre. Entonces tú vas a ver que en el capítulo 1 es un relato general, pero en el capítulo 2 Moisés nos da un poco más de detalles. Entonces la Biblia no es un libro cronológico. Si tú vas a ver el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no está en orden cronológica. La segunda cosa es que la Biblia solo habla de Jesús lo que es importante que sepamos para nuestra salvación. O sea, la Biblia nos dice, Jesús estaba acá caminando y estaba sucio y fue a tomar un baño. Eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Eso no es importante para nuestra salvación. Entonces la Biblia no habla de esto. Entonces, por esto que la Biblia no habla de la adolescencia y de la niñez, el inicio de la vida joven de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, sepan claramente de esto. Hay algunas personas que dicen que Jesús en su adolescencia, los espiritistas, creo que habla así en español, algunos grupos religiosos, algunas sectas, dicen que Jesús cuando era niño, cuando tenía 12 años, después del bar mitzvah en el templo, fue llevado para los altos del Himalaya para ser entrenado por la masonería celta y etcétera. Entonces, son historias, mitos que las personas creen sobre Jesucristo para que allá él pueda tener una experiencia mayor y evoluir su espíritu para volver y a los 30 años empezar su ministerio como espíritu de luz. Muchos dicen esto, pero cuando vamos a la Biblia no vemos ninguna evidencia de esto, y cuando vamos a la historia no vemos ninguna evidencia de esto, sino que esto solamente es una historia, un mito. Y una evidencia, puedo dar varias, pero solamente les voy a dar una, es que Jesucristo era conocido como Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. Jesús de Nazaret. Esa es una evidencia, hay varias, pero les voy a dar una. Y hermanos, antiguamente uno era conocido de dónde era. Entonces es imposible que Jesús sea conocido en todos los sitios, llamado en los evangelios de Jesús de Nazaret, incluso por los fariseos, por los escribas, si él no hubiera vivido. Jesús de Galilea, si él no hubiera vivido en Galilea toda su vida. Porque imagina que si Jesús salió después, como ellos dicen, en la adolescencia y fue a los Himalayas, él no iba a ser llamado Jesús de Nazaret, porque él no iba a crecer en Nazaret, él no iba a crecer en Galilea, entonces nadie iba a llamar a él así. Entonces, eso es una evidencia para que sepamos de que la Biblia no habla de eso porque no es importante para nuestra salvación. No tiene nada que ver con esto. Y lo que es importante, nosotros vamos a estudiar hoy día. El otro puntito acá, el tercer punto, dice que el propósito de este estudio es hacer un resumen cronológico del ministerio de Jesús hasta su muerte. Hermanos, he intentado mezclar cosas de los 4 evangelios
para que tengamos las cosas en orden. Y para mí, esto fue para mí los puntos principales de la vida de Jesús. Entonces, es imposible, el punto azul abajo dice que es imposible hablar de todo. Entonces, tengamos en cuenta que esto es un repaso general. Ya, hermanos, he intentado hacer esto. Jesús habló mucho más parábolas, Jesús habló mucho más historias, Jesús hizo mucho más milagros, Jesús caminó y habló con más gente, Jesús hizo cosas que no están acá porque es imposible que en 40 minutos, 45 minutos yo pueda hacer todo esto. Entonces, esta es la introducción. Entonces pasamos, entienda esto, algunos momentos estamos en el Evangelio de Mateo, algunos momentos estaremos en el Evangelio de Marcos, algunos momentos en Juan, algunos momentos en Lucas, porque yo he mezclado los 4 evangelios y he montado de una orden cronológica para que todos nosotros entendamos más o menos cómo fue el primer año del ministerio de Jesús, el segundo año y el tercer año hasta su muerte y su sepultamiento. ¿Ok, hermanos? Muy bien, empezamos de una vez. Y he puesto ahí la primera imagen, es el bautismo de Jesús. Miren que esto está relatado en otros evangelios, pero he puesto el relato de Marcos. Entonces Jesús estaba en su niñez, su adolescencia, su juventud normal, y cuando llegó a los 30 años más o menos, él fue al río Jordán para ser bautizado por un hombre llamado Juan Bautista. Y ahí está el relato. Aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea, mira lo que hemos hablado, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, esto es un versículo interesante porque habla que Jesús fue bautizado. Y algunos pueden decir, pero el bautizo de Juan era bautizo de arrepentimiento. Y Jesús no necesitaba arrepentirse porque él no tenía pecado. Entonces, ¿por qué él fue bautizado? Y vemos otros relatos que dicen que Jesús hizo todo para cumplir la ley. Entonces, para dejar ejemplo, para que uno sepa de que ellos deberían, porque él sabía que más adelante él iba a instituir el bautizo, pero en la iglesia, y él quería que sus discípulos supieran de eso, no sé muy bien cómo habla, que ellos deberían ser bautizados, porque incluso él que no necesitaba fue bautizado para dar ejemplo, para dejar ejemplo, para que todo fuera cumplido. Entonces acá hay el ejemplo del bautizo de Juan, y es acá en este punto empieza el ministerio público de Jesús. Jesús no había hecho milagros antes. Si tú vas a estudiar en la historia, tú vas a ver algunos libros apócrifos, como el Evangelio de Nicodemos, el Evangelio de Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de otros hombres, también Evangelio según María, dicen que tiene un Evangelio de María. Entonces, hay muchos otros libros apócrifos que ustedes si quieren hablen conmigo en WhatsApp, que puedo enviarles, porque eso no es importante ahora, pero dicen que Jesús hacía milagros cuando era adolescente, cuando eran niños. Eso no pasó, son mitos. Igual, Jesús empezó su ministerio público cuando tenía más o menos 30 años después del bautismo de Juan. Otra evidencia muy interesante acá en ese versículo, hermanos, es que dice acá, y luego cuando subía del agua. Esa es una evidencia de que el bautizo debe ser hecho por inmersión, como nosotros hacemos acá en agua, bautizar toda la persona, sumergir en agua y después levantar. Entonces uno no puede salir de agua, subir del agua si no hubiera bajado antes. Entonces esto es una evidencia de que el bautizo debe ser hecho como Jesús hizo, como Juan Bautista hacía, como él ordenó que sus discípulos deberían hacer, que es por inmersión, la palabra baptisma del griego, ¿ya? Entonces, muy interesante, porque hoy día vemos bautizo por aspersión, bautismo por derramamiento, que son otras distintas maneras de bautizar, pero vemos en la Biblia de que Jesús incluso fue bautizado por inmersión. Y acá vemos también que el Espíritu descendió sobre él como paloma. Ese es un versículo que las personas tienen una confusión. El Espíritu Santo no es una paloma, ¿ya? El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu bajó como una paloma. Marcos no sabía cómo describir este momento del Espíritu Santo bajando sobre Cristo, entonces él dijo que fue como una paloma. Eso también es muy parecido en lo que dice Hechos capítulo 2, que el Espíritu vino y dejó lenguas como de fuego. No eran lenguas de fuego, eran lenguas como de fuego. Entonces es que el escritor no sabe muy bien cómo poner las palabras, entonces escribe de una manera que nosotros podemos entender.
Entonces el espíritu no es una paloma, ya hermanos, porque muchas veces nosotros crecemos y escuchamos mucho esto de que el espíritu es una paloma, pero no es. Muy bien, y la voz de Dios dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el testimonio de Dios, hablando de que este hombre que acabara de ser bautizado era el Hijo de Dios. Muy bien, entonces desde entonces Jesús empieza su ministerio público y la primera cosa que pasa con él es la tentación. La tentación. El texto que está allá, mire, ya no estamos en Marcos, ahora Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Jesús fue llevado por el Espíritu hasta un desierto para ayunar y orar por 40 días. Y Satanás llega allá, el tentador, llega allá para hacer caer a Jesucristo, porque su plan era que Jesús pudiera cometer algún pecado para que él no pueda ser el redentor de la humanidad. Pero Jesús no cayó en tentación. Versículo 1 al 11 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ¿quién no? Después de 40 días sin comer no tiene hambre. Y el versículo 3 dice, y vino a él el tentador. Otras versiones va a decir Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Satanás viene porque sabía que Jesús estaba con hambre y dice, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió con la Biblia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es una referencia de Deuteronomio capítulo 8, cuando Dios dice que derramó el maná de los cielos para mostrar a Israel que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí muestra que Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento. Jesús era un buen siervo, un buen judío, porque él conocía la ley de Moisés. Versículo 5 dice, entonces Satanás otra vez intentó. Entonces el diablo, ahora ya palabra, diablo en griego es la palabra diabolos, que significa acusador, el que acusa. Entonces vemos que en el versículo 3 traducieron como tentador y acá traducieron como diablo, que viene de la palabra diabolos, pero es igual, hermano. Satanás le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo. Pináculo sería la parte más alta como un mirador del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, lánzate, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y esto es Salmo 91. Si tú vas a ver Salmo 91, David habla esto. Entonces Satanás otra vez usa la Biblia para decir a Jesús, mira, acá está escrito de que tú, si tú échate de acá, Dios te va a proteger. ¿Y qué responde Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, eso es tentar a Dios. O sea, me voy a echar de acá, me voy a lanzar de acá porque Dios me va a salvar. O sea, en nuestros tiempos ahora, ok, soy hijo de Dios, entonces me voy a la calle sin mascarilla, sin protector, estoy ahí, este está con COVID, qué bueno, dame acá, aprieta la mano, un abrazo. Eso es tentar a Dios. Y sigue adelante, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Eso es la Shema, Deuteronomio capítulo 6. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, hermanos, Jesús fue tentado como nosotros, fue tentado con comida, porque tenía hambre, fue tentado con poder, porque Satanás dijo que iba a dar todos los reinos para él, y fue tentado con la idea de si tú eres verdaderamente hijo de Dios, échate de acá, o sea, la idea de confianza en Dios. Y muchas veces Satanás hace la misma cosa con nosotros hoy día. ¿Sí? Llega y dice, Renato, si tú eres hijo de Dios, tú dices que eres hijo de Dios, que fuiste bautizado, que es hermano, que es de la familia de Cristo. Entonces, sale a la calle sin mascarilla, sin nada. O puede decir, hermano, eso no es nada. Si tú estás conmigo, te doy dinero, un buen empleo, te doy un sueldo chévere. O sea, Satanás puede tentar a nosotros. Ya, hermanos, muy bien, seguimos adelante. Entonces, Jesús, después de esta tentación, él hizo su primer milagro.
Ahora ya estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12, que es cuando él cambia el agua en vino. No vamos a leer todo el versículo porque si no nosotros no nos va a alcanzar el tiempo. Pero Jesús estaba en unas bodas con su mamá, con sus hermanos, con sus discípulos. Él estaba allá, en Caná de Galilea. Si tú quieres entender bien, tienes que leer todo este texto. La referencia está en la pantalla. Puedes hacer un apunte y después leer con más calma. Y acabó el vino de las bodas. Entonces Jesús dijo, puede llenar esto de agua, y después de pronto el agua se cambió en vino, se convirtió en vino. Y en versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Otra evidencia bíblica que vemos de que Jesús no hizo milagros antes. Su primer milagro fue cuando él cambió agua en vino en Caná de Galilea. Dice, y manifestó su gloria. Por primera vez él estaba glorificando, haciendo milagros de manera pública. Y sus discípulos creyeron en él. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces Jesús, ese fue su primer milagro. Muy bien, pasamos adelante. Ahora, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay tres grandes charlas de Cristo Jesús, si podemos decir así. Vamos a ver las tres, pero no vamos a ver detalles de nada, porque es imposible, porque no nos alcanza el tiempo otra vez. Pero entonces Jesús, después de esto, hay un texto, quizás son los textos más conocidos del Evangelio de Mateo, que Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Esto es conocido, este bloque de texto, como el Sermón del Monte. Entonces, acá está. Viendo la multitud, entonces Jesús ya tenía discípulos. Jesús ya tenía, porque si tú vas a leer, vas a ver que él ya tenía Andrés y otros discípulos que él ya había llamado. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, esa parte que está en azul son las bienaventuranzas, son conocidas como las bienaventuranzas. Pero en este bloque de texto, desde Mateo 5, estos solamente son los 12 primeros versos, hasta el final de Mateo 7, Jesús es conocido como que Jesús está reinterpretando la ley. Entonces Jesús habla mucho. ¿Has oído lo que fue dicho? Yo os digo. Del adulterio, del divorcio, del odio. ¿Has oído? No matarás. Entonces Jesús dice, yo por ello os digo, si alguno odiar a su hermano, en su corazón es asesino. Es digno de infierno, de fuego. Entonces Jesús hace una reinterpretación de la ley cuando él habla el sermón del monte. O sea, en la verdad no puedo decir una reinterpretación, sino que él da el verdadero sentido de la ley para los judíos, para que ellos sepan, para sus discípulos, cómo deben actuar. Muy interesante, hermanos. Hay demasiada enseñanza si tú vas a leer esos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Entonces, después de esto es un orden cronológico. Si tú vas a ver Mateo 8 y 9, tú vas a ver que Jesús sanó a mucha gente. Mucha gente. Es un bloque de texto, Mateo 8 y 9, que habla muchos milagros que Jesús hacía. Él sanó a ciegos, él curó paralíticos, él expulsó demonios. Y he puesto acá un versículo solamente, que es el final del versículo 9, que dice, recogía Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, este es un bloque de texto que Jesús sale por allá prácticamente solo haciendo esto, predicando el evangelio del reino, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos y sanando a la gente, Entonces Jesús hacía muchas curas. Si vamos a ver, hay un texto en el final del evangelio de Juan, capítulo 21, ustedes van a ver que Juan dijo que Jesús sanó a mucha más gente, Jesús hizo mucho más cosas, pero él no relató porque, y esto es un exagero, una hipérbole, de que no iba a caber en todos los libros del mundo escribir todas las cosas que Jesús hizo. Entonces, otra vez les digo, esto es un resumen. Ya, hermanos, pasando adelante, él eligió sus apóstoles también. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Solo vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, los nombres de los apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Filipo y Bartolomé,
Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, en esa parte de la vida de Jesús, él ya tenía muchos discípulos, una multitud ya seguía a Jesús, varios y varios discípulos. Entonces, de estos todos discípulos que él tenía, él elige ahora sus apóstoles, los que iban a ser encargados de hacer todo lo que Jesús hacía. La palabra apóstol significa enviado, uno que está enviado. Entonces Jesús iba a elegir los suyos más cercanos para que ellos pudieran predicar, para que ellos pudieran ser los encargados de establecer y de dar las doctrinas perfectas para la iglesia que él iba a edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Jesús edificó la iglesia en Hechos capítulo 2 y dejó encargado a los apóstoles para que ellos pudieran enseñar el fundamento para que todo después venga después del fundamento de los apóstoles. Por eso que cuando vemos en Hechos capítulo 2, dice que la multitud de Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partir del pan, en la comunión, en las oraciones. Entonces, esto es la base de la iglesia, es las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras están las enseñanzas de los apóstoles, que fueron estos que Jesús eligió. Más adelante, Matías, cuando Judas muere, y después de Matías sería Pablo, el apóstol Pablo. Entonces serían los 13, ¿sí? Al total, con Judas 14. Muy bien. Jesús hablaba mucho por parábolas también, hermanos. Eso era parte del ministerio de Jesús, eran las parábolas. Jesús hablaba mucho por parábolas. Y vemos en Mateo capítulo 13, un bloque de texto, no solamente está allá porque hay varias, pero en Mateo 13 vemos que Jesús habló hartas parábolas, la parábola del sembrador y etcétera, y otras muy conocidas, está en Mateo capítulo 13. ¿Ya? Muy bien, pasando adelante, otro punto que para mí es muy importante es la transfiguración de Jesús. Jesús se transfiguró. He buscado en la internet unas fotos, esta es una, pero no es exactamente así, pero más o menos nosotros podemos tener una idea de que Jesús, él se transfiguró. La palabra transfiguración viene del griego metamorfosis, o sea, se cambió completamente y mostró otra naturaleza. Vemos las mariposas, ¿sí? Ellas son como unos bichitos así chiquititos. Después de un tiempo, pasan un tiempo pasando por una transformación, por una transfiguración, y después son mariposas. Igual que acá Jesucristo, una vez, esto está relatado en varios evangelios, pero vamos a ver el relato de Mateo. Ahí dice: 6 días después, esto se estaba pasando algo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y estos sabemos que son los más cercanos de Jesús. Y entonces Jesús, de los 12 que ya hemos visto, Jesús llamó a ellos 3 y dijeron: vengan conmigo. Los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2 dice: y se transfiguró. La palabra transfiguración sería la palabra transformó, se convirtió, si metamorfosis en griego, se transformó completamente delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por eso que esa foto está así, Jesús al medio, más o menos blanco, brillante, porque fue más o menos así como la Biblia dice. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La interpretación de una manera rápida, hermanos, es que Moisés era el representante de la ley y Elías era el representante de los profetas. Y cuando están delante de él Moisés y Elías, y en Lucas dice, acá no dice, pero en Lucas dice que ellos estaban hablando de las cosas que iban a pasar con su muerte, en la muerte de Cristo. Entonces vemos de que este relato, es decir, de que Moisés y Elías estaban dando testimonio de Cristo. Estaban diciendo que la ley y los profetas estaban cumplidos en Cristo Jesús. Él era el final de todas las cosas. El versículo 4 dice: entonces Pedro, el apóstol Pedro, siempre muy así activo, entonces dijo Pedro: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí, porque ellos estaban maravillados. Pedro, Jacobo y Juan estaban maravillados porque Jesús estaba transfigurado, brillante, lleno de gloria.
Y Pedro dice, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces Pedro dijo, ya es bueno estar aquí, entonces voy a hacer 3 enramadas para que ustedes puedan quedarse así siempre. Pero no sabía Pedro que eso era una manifestación de la gloria de Dios para mostrar que en Jesucristo era el cumplimiento de todas las cosas. Después de esto, en versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía otra vez, muy parecido con la voz que dijo en el bautismo que ya hemos visto, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora miren el final del versículo 5, a él oíd. Por eso que en Hebreos capítulo 1 dice que antes Dios habló a los padres por la ley, por los profetas, pero ahora habla por el Hijo. Debemos oír a Cristo Jesús. Otra vez Dios, el Espíritu y Cristo y la ley y los profetas dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios que debería venir al mundo. Versículo 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, les tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Entonces después Elías y Moisés ya habían desaparecido. Entonces, para mí este es otro relato muy importante de la vida de Jesús. Y entonces seguimos adelante. Los hermanos, ahora ya vamos para otro texto. Jesús hizo milagros, Jesús compartió con mucha gente. Antes de eso, Jesús cambió agua en vino, sanó, caminó por el agua, acalmó una tormenta, él resucitó a Lázaro, él hizo muchas cosas, pero ahí ya vamos a dar un salto, como hemos visto que este es un repaso de la vida de Jesús. Vamos para Juan capítulo 12. Allí está un texto que es más o menos así como ustedes ven en la foto, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús ya había, eso ya es la última semana de Jesús. Miren, ya hemos visto desde su primer año, desde su inicio de su ministerio, y ahora ya estamos en la última semana de Cristo. Él ya está llegando para sus últimos días en Jerusalén, porque de acá a un rato él será crucificado. Entonces, él entra en Jerusalén, pero él entra de una manera un poco rara. Él es un rey. Vemos que Jesús tenía 3 oficios. Jesús era rey, era sacerdote y era profeta, porque él hablaba de las cosas del futuro. Era sacerdote porque a través de él era el mediador para Dios. Y también que él era rey porque él era, Dios dio a él toda la potestad en todas las cosas. Sabemos que Jesús tiene estos tres oficios, esos 3 roles. Y él entra de una manera rara. Él es un rey, pero no entra con caballos, ¿sí? Con cosas de oro. Él no entra así o cargado como los reyes eran, sino que él entra en un asno, un ponillo, la Biblia va a decir, en Jerusalén caminando. Pero eso es un poco raro. ¿Y por qué tenía esta multitud? ¿Por qué tenía harta gente esperando a Cristo? Les cuento, hermanos. Un poquito antes de este texto, en todo el capítulo 11 de Juan, Jesús resucita a Lázaro. Entonces Jesús ya había hecho hartos y hartos y hartos milagros. Jesús ya estaba famoso, ya estaba ahí popular. Mucha gente ya conocía a Jesús. Él ya tenía millares de discípulos seguían a Jesucristo. Hemos visto en la multiplicación de los panes, por ejemplo, que después que él multiplica los panes y los pescados, muchos quieren poner a Jesús automáticamente como rey, porque ellos entienden claramente por la señal que Jesús hizo de que él debería ser el Mesías, el profeta del Antiguo Testamento que iba a salvar a Israel. Entonces, cuando Jesús resucita a Lázaro, si tú vas a leer el final del capítulo 11 de Juan, tú vas a ver de que allá dice que una gran multitud estaba en Betania para consolar a las hermanas Marta y María. Y cuando Jesús resucita a Lázaro, muerto después de 4 días, ahora está caminando, está vivo otra vez, la gente creyó en Cristo. Mucha gente se convirtió a Jesús en aquel día. Y mucha gente salió de Betania y regresó a Jerusalén para hablar, mira, este es el Mesías, porque de verdad él resucitó a Lázaro que estaba muerto hacía 4 días. Entonces, cuando Jesús llega en Jerusalén y la multitud ya sabía que Jesús estaba regresando porque Jesús estaba en Betania, que es unos más o menos 12 kilómetros al nordeste, más o menos, al noreste, a la ciudad de Betania, donde él resucita a Lázaro, y cuando él regresa en Jerusalén, la multitud ya está esperando a él como rey. Entonces él entra en un ponillo, y esto está en Juan capítulo 12, y otros evangelios también, pero me encanta el relato de Juan que dice, y en el siguiente día, o sea, después de resucitar a Lázaro, y hacer otras cosas, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana
bendito el que viene en el nombre del Señor y es Rey de Israel. Obviamente sabemos que eso, en Brasil hay una expresión que dice fuego de paja. Fuego de paja es un fuego que está allá, pero de pronto ya se apaga. Sabemos que eso no es verdadero, porque de acá una semana estaban gritando, crucifica. Entonces sabemos que esto no es bendito, Osana, el que viene y es Rey de Israel. Esto es una emoción. Ellos estaban emocionados, pero eso no es verdadero, porque después de una semana estaban hablando, crucifica, crucifica. Puede soltar Barrabás, pero crucifica a este Cristo. Pero una semana antes era el Rey de Israel. Pero bonito como Jesús llega en Jerusalén y ellos están así como en esta foto con ramas y diciendo, Osana, bendito el que viene. Muy interesante esto, sí, hermanos, muy interesante. Y para que entendamos bien, dice, y dice el versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un ponillo de asna. ¿Y por qué Jesús llegó de esta manera? En versículo 9 de Zacarías 9, ya eso es una profecía. El rey de Israel iba a llegar así. Zacarías 9:9 está abajo, que es el segundo verso que está acá. Miren abajo, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión era la ciudad de Jerusalén, porque estaba en el monte Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí era Judá, que era la capital, Jerusalén, en donde estaba el templo. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde. ¿Y cómo él iba a llegar? Cabalgando sobre un asno, sobre un ponillo, hijo de asna. Esto fue hablado más o menos 520 años antes de Cristo. Entonces, esto era una señal que cuando alguna persona llegase en Jerusalén, aclamado como rey, entrando cabalgando un asno, este sería el rey de Israel. Y fue así que Jesús entró. Entonces, eso es un punto muy importante, porque ya hemos visto mucho del ministerio de Cristo y ahora estamos en su última semana de vida. Cuando llegué en Jerusalén, ahora Jesús hace 3, 4 cosas. La primera es esta: Jesús denuncia a los fariseos y los escribas. Entonces, en Mateo 23 ¿se acuerdan que yo he hablado que Jesús da 3 grandes charlas en el Evangelio de Mateo? Una es el Sermón del Monte, ya hemos visto Mateo 5, 6 y 7. El otro es Mateo capítulo 23. Es un capítulo entero. No he puesto todo el capítulo, es un capítulo entero cuando Jesús empieza a censurar, a condenar las actitudes de los fariseos. Miren, hermanos, eso es un bloque chiquitito, del 23 al 30, de 7 versos. Pero si tú lees todo el capítulo 23, tú vas a ver que solamente Jesús está hablando de eso. Y mucho tú ves eso, por ejemplo, el versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y él va a decir, ¿por qué? Porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Si Jesús acá está hablando, los fariseos que eran los, entre comillas, los sabios, los que tenían el conocimiento de la ley, los que entendían la ley, los que ellos estaban responsables de escribir todo el Antiguo Testamento y hacer copias, ellos sabían todo, de frente, al revés, sabían todo. Pero Jesús dice que ellos son hipócritas, porque ellos cumplen la ley, solamente dan el diezmo del comino, de las hierbas, porque ellos tenían que dar, porque la ley dice, pero ellos olvidaban de la cosa más importante de la ley, que es ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Y el versículo 24 Jesús dice, guías ciegos, que colase el mosquito y tragase el camello. Mira cómo Jesús era duro algunas veces en sus palabras. Entonces ellos dicen, ustedes imaginan que tú estás un vaso de agua. En ese vaso tiene un mosquitito chiquitito así. Entonces tú, todo preocupado, tú vas y cola esto y toma para que tomes el agua limpia. Pero imagina que también tiene un camello. Imagina, voy a poner otro ejemplo, que tiene una cucaracha gigante en su vaso. Entonces, ya no, eso no es importante. Y tomas así. ¿Eso es congruente? ¿Tiene lógica en esto? No. Es lo que Jesús está hablando. Ustedes están preocupados con lo que no tiene importancia, no tiene grande importancia, que es dar el diezmo y estar ahí haciendo todo esto, y olvidan lo que es más importante, que la justicia, la misericordia y la fe. Los hermanos, ustedes van a ver
de que hay muchas censuras de Jesús en este capítulo 23. Es otra grande charla que Jesús hace, pero para los escribas y fariseos. Versículo 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, todo ese bloque pienso que es muy importante, porque después Jesús llega en Jerusalén, él hace esto. Él censura a los fariseos, como su último mensaje para ellos, ¿sí? Otra cosa muy importante es el sermón profético. Ese es un texto que tiene muchas dudas. Quizás puedan aparecer alguna duda de esta al final de la clase. Y yo con mucho amor iré a apoyarles, si yo lo sé, obviamente. Pero en ese bloque de texto, Mateo capítulo 24 y 25, Jesús está en Jerusalén ya, en sus últimos días. Él está, después de entrado, hemos visto que era ya la última semana de Jesús. Él llega allá, está con sus discípulos. Y Herodes, el Antipas, que mandó a matar a Juan Bautista, antes, obviamente, un poco antes de eso, él había reformado el templo. El templo estaba bonito. El templo que había sido reconstruido por Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿sí? Ageo, Zacarías, en aquellos tiempos, 520, 530, 580 antes de Cristo. Entonces, este templo que no estaba bonito, Herodes había reformado. Entonces ellos están allá cerca del templo y el templo está bonito. Y los discípulos llegan para Jesús y dicen, Jesús, mira el templo, mira estas construcciones. Y Jesús habla una cosa que es muy interesante, que dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y todo el capítulo 24, el capítulo 25, Jesús va a hablar usando citas del Antiguo Testamento, profecías del profeta Daniel, para decir de que este templo iba a ser destruido completamente. Y hay un lenguaje muy apocalíptico allí. He puesto solamente un bloque de este capítulo 24, pero el capítulo 24 y 25 Jesús también hace parábolas, él cuenta parábolas para ejemplificar todo eso, lo que está hablando, pero esa es la tercera gran charla de Cristo. La primera es Sermón del Monte, la segunda contra los fariseos y ahora para sus discípulos, hablando de las cosas que iban a pasar en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En versículo 15 vemos un poco... He resaltado algunos versos para que nos alcance el tiempo. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo en Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y él dice, el que lee, entienda. Entonces Jesús estaba hablando para sus discípulos y ellos sabían de la ley. Ellos sabían del Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, ¿sí? de que iba a tener 4 imperios, el imperio babilónico, que era la cabeza de oro, el imperio que era el pecho, el imperio medo-persa, que iba a llegar después para dominar el mundo, la parte de abajo acá del ventre era el imperio griego, que iba a venir con Alejandro el Grande, no sé si dice así en español, y las piernas que eran de bronce y que pisaban y aplastaban todo, pero los pies tenían unas fallas de barro, era el imperio romano. Daniel habla esto, wow, tanto tiempo antes de Cristo. Creo que en el exilio fue más o menos unos 606, 597 antes de Cristo. Entonces Daniel dice 600 años después que iba a pasar. Entonces cuando Jesús llegó, estaba cerca de su muerte, él sabía que más o menos después, eso fue en el año 29, 30, en el año Domini, sería más o menos 40 años después, los romanos, que eran los pies de bronce que dice el profeta Daniel, iban a llegar, iban a aplastar, destruir Jerusalén. Pero Jesús, en Daniel dice también que una roca cortada, no hecha por manos, iba a llegar e iba a destruir la estatua y que esa roca iba a crecer y iba a tomar toda la tierra, que es el reino de Dios. Entonces Daniel dijo que en aquellos tiempos del Imperio Romano, Dios iba a poner su reino. Y es lo que Jesús dijo, todo su ministerio. Arrepentíos porque el reino de Dios llegó. Arrepentíos porque el reino de Dios llegó. Y cuando en Pentecostés, cuando empieza, la marca principal del reino de Dios es cuando la iglesia empieza en Hechos capítulo 2. Entonces Jesús habla sobre esto, habla sobre la destrucción del templo, que eso pasó en 70 después de Cristo, con el emperador romano Vespasiano y Tito y Vespasiano,
Tito fue antes, después Vespasiano, más o menos 68, 70 después de Cristo. Y estas son palabras, y él va a decir que el Hijo del Hombre va a venir. Eso es un lenguaje apocalíptico, ¿sí? No es literal, no está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando que el Hijo va a venir como un relámpago, y donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, o sea, va a tener muertes, va a tener sangre, porque fue eso que pasó, y se cumplió palabra por palabra que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 1, no quedó piedra sobre piedra. Si tú vas a la historia y ves relatos de Flavio Josefo, por ejemplo, que él estaba vivo en ese tiempo, él escribió, estaba vivo, él presenció la caída de Jerusalén. Es un historiador judío, no es cristiano, y él va a decir de que cuando cayó el templo, ellos sacaron las piedras para derretir el oro para llevar a Roma. O sea, literalmente no quedó piedra sobre piedra que no fue derribada. Ese es un sermón muy interesante y pienso que es un punto muy importante de la vida de Cristo. Para que sigamos adelante, hermanos, después de esto, Jesús instituye la cena. Fue la última cena, como un buen judío. Ahora sí, muy bien. Entonces, Jesús, como un buen judío, celebró la Pascua, todas las veces. Pascua, tabernáculos, Pentecostés, guardaba el sábado, hacía todo lo que la ley decía. Y esta fue su última Pascua, su última cena. Y allá él instituye la cena del Señor, que es lo que nosotros hacemos todos los domingos. Mateo 26, 26 al 30 dice, mientras comían, ¿qué pasó? Muy bien, creo que ahora sí, todavía no. Lidia, por favor. No, ahí nomás, hermano. Ok. Escuchamos, ya, ok, pero la computadora está toda paralizada. Ya, otra vez. Muy bien, hermano, no sé qué pasó, la computadora simplemente está todo paralizado, no sé qué pasa. Ustedes dicen que me escuchan, pero yo no les veo, no les escucho, no sé qué pasó. Ok, si ustedes me escuchan, entonces seguimos adelante. La cámara se quedó congelada, pero te escucho. Ya, ok. Muy bien, vamos a hacer así entonces. Déjame volver acá, esto. Muy bien. Entonces vamos así nomás. Vamos a hablar de la cena del Señor. Es que todas las diapositivas están. Seu computador travou, tá tudo travado aqui, não consigo fazer nada. Tem esse slide aqui? Tenho. Compartilhe os slides aí, por favor. Un rato, hermano, estamos arreglando. La computadora simplemente se paralizó. Eu tampouco, tá tudo travado. Zoom não está respondendo. Hã? Se escucha bien. Ya, ok, entonces seguimos adelante. É o computador aqui, já não está respondendo, tá tudo branco. Ok. Todas as citas estão no slide, eu preciso do slide. Abre o e-mail da igreja. Um momento, hermanos, um momento. O e-mail da igreja. Porque o slide está lá. Está aí o e-mail da igreja? Tem. Vai enviados. Aqui também não está funcionando, não. O computador travado. Tenta apresentar agora a tela aí. Ok. Enviou aqui, ó. Não, faz alguns dias. Bota para compartilhar. Foi? Foi, beleza. Sai, vai na pasta Renato, aqui na direita. Não, pô. Fecha. Na pasta Renato aqui, isso. Aí aqui, aula dominical Jesus até a morte. Aí, isso. Abre e vai para o slide da ceia. Tenta desligar teu microfone, não consegue? Se desligar, bota pelo celular. Consegue? Não, tá travado aqui. Aqui? Tá gravando. Ceia, sobe mais. Sobe, pode subir. Suba, pode subir. Aí
Não, desce mais, subiu muito. Desça mais. Aí, o slide da 100 embaixo, isso. Bota a tela cheia e passa para a referência. Por favor. Ok, hermanos, no sé si me están viendo, no sé si están me escuchando, creo que sí. Muy bien. Sí, está todo borrado, pero... Se for colocar aqui, vai dar microfone. Ya. Ok, vamos a seguir adelante. Creo que ustedes están mirando la pantalla, ¿verdad? Sí, ok, muy bien. Seguimos adelante. Perdón, hermanos, son problemas técnicos que estamos pasando. Entonces ahí dice la diapositiva. Y es lo que hacemos. Dice, y mientras comían, yo preciso ver a tela. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, y esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, yo preciso ver a tela, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que yo lo beba otra vez con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús ahí cena con sus discípulos. Es la última Pascua, normal, como pan sin levadura, como nosotros comemos, el fruto de la vid, comemos, y él dije de que esto los discípulos deberían hacer. Entonces esto es. Pasa al próximo slide, por favor. Muy bien. Y después de la cena, un punto muy importante de la vida de Jesús es un momento que él tiene con sus apóstoles. Él tiene un momento con sus apóstoles, eso está en Juan capítulo 14 hasta el capítulo 16. Entonces es un bloque de 3 capítulos, Juan 14, 15 y 16, que Juan relata. Eso solamente está en Juan, no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. Que Jesús después de la cena está con sus apóstoles. Y él habla muchas cosas, son palabras de aliento, palabras de consuelo, porque él ya dejó claro de que iba a morir. Entonces los apóstoles estaban con miedo, estaban tristes porque su maestro que estaba con él hace 3 años, ahora iba a morir. Entonces Jesús, sabiendo de esto, entonces Jesús da algunas palabras de aliento para ellos. Entonces vamos a ver en este texto, por ejemplo, no, en el mundo tendréis aflicciones, ustedes tendrán problemas, pero tengan buen ánimo porque yo he vencido el mundo. Vamos a ver palabras como yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre si no fuera por mí. Vamos a ver palabras como Jesús dijo, yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo les voy a enviar el Consolador. Entonces son palabras de que Jesús dijo de aliento, de consuelo a sus apóstoles, a sus discípulos, porque él sabía de que ellos iban a morir. Entonces, he puesto unas partes de ese verso acá. Ese es uno de los que más me encanta de este bloque. Juan 14, 1 al 3, dice así, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se preocupen, no tengan miedo. Jesús está hablando para ellos. Y dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y más adelante él va a decir, y ustedes conocen el camino. Y los apóstoles van a decir, Señor, muéstranos el camino para que nosotros también entendamos. Y él dice, yo soy el camino. Entonces, esas son palabras muy interesantes que Jesús deja para sus apóstoles. Es un bloque de 3 capítulos que son solamente palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de ánimo para ellos. Porque y él dice también, ustedes serán perseguidos, pero no se preocupen, porque el Espíritu les dará las palabras que ustedes necesitarán hablar. Entonces, son palabras de aliento porque él iba a morir. Él sabía de esto. Pasando adelante, por favor, dice, he puesto ahí su oración sacerdotal. Es conocido así por los teólogos, pero podemos decir la última oración de Cristo, que está relatada, porque él podía estar en la cruz orando en silencio, pero nadie sabía si él estaba orando. Entonces, relatada, está en Juan 17, es la oración sacerdotal de Jesús. He puesto ahí un bloque de texto, por favor. Es cuando Jesús ora. Jesús ora ahí por su ministerio. Él dice, Señor, he cumplido la carrera.
he terminado. Lo que tú me has dicho para hacer, yo lo hice. Señor, los apóstoles que tú me has dado, no lancé fuera a nadie. He cuidado de todos. Ellos ya tienen la palabra. Los discípulos que vendrán después de ellos, también pido, Padre, que ellos sean uno en nosotros. O sea, Jesús ora por nosotros también. Él pide para los que iban a creer después de los apóstoles, por la prédica de los apóstoles. Nosotros que estamos acá, hemos creído por la prédica de los apóstoles, por lo que está en las Escrituras. Entonces, Jesús oró por nosotros también. Entonces, es como que la última oración de Jesús. Y he puesto ahí 5 versículos. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos a los cielos, dijo, Padre, la hora ha llegado, o sea, voy a morir, ya acabó todo, de acá no va a pasar nada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que diste. O sea, Jesús está hablando con el Padre y el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Miren, la vida eterna está en el versículo 3, que te conozco a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Es conocer a Dios y conocer a Cristo Jesús. Y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame a tú al lado tuyo. Y miren, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es otra evidencia de que Jesús ya era Dios antes de la fundación del mundo. Dice, antes que el mundo fuese, yo quiero ahora, aquella gloria que yo ya tenía. Por favor, Padre, dame otra vez. Porque Él iba a resucitar de los muertos en gloria. Y esto fue. Pasando adelante, otro punto muy importante de la vida de Jesús es cuando Él sale para el jardín del Getsemaní. Él fue arrestado allá también. Él estaba allá orando. Es cuando Él ora y pide, Padre, por favor, yo no quiero morir. Pasa esta copa de mí, no quiero morir, Padre, por favor, pero que sea hecha su voluntad. O sea, como humano Jesús estaba orando. Allá dice que él sudaba sangre, ¿sí? Fue un momento de mucha emoción, de mucha tensión en Cristo Jesús, y allá también él fue arrestado. En estos tiempos Judas ya había salido, ya había traicionado a Cristo, ya había vendido, y entonces los romanos ahora ya sabían dónde Jesús estaba. Porque en el versículo va a decir que ellos se reunían en Getsemaní muchas veces. Entonces, cuando Judas dice a los romanos para arrestar a Jesús, él sabía que Jesús estaba allá porque los discípulos oraban mucho allá, estaban mucho allá. La referencia, por favor, dice, todo el capítulo no voy a ver, pero este es el relato, puedes leer después más tranquilo. Versículo 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, ¿sí? En el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. O sea, Judas conocía aquel sitio. Entonces él ya había salido ahora para traicionar a Cristo. El versículo 3 va a hablar sobre esto. Pero el versículo 7, los romanos ya estaban ahora en Getsemaní y buscan a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Dónde está Él? Y Él dice el versículo 7, volvé pues a preguntarles, ¿a quién buscas? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Entonces Jesús dijo, ya acá estoy, pueden, llévenme. Y Jesús fue arrestado. Pasando adelante, otro punto muy importante, después de esto es cuando Jesús fue juzgado. En aquellos tiempos, él como un judío, él debería ser juzgado por los judíos, los sumos sacerdotes, pero también como Jerusalén estaba bajo el dominio de Roma, ellos también deberían ser juzgados por un representante de Roma. En este tiempo era un gobernador llamado Pilatos. Entonces Jesús primero fue juzgado por la, voy a poner entre comillas, por la religión, imagínate que llega acá y un hermano comete un crimen. Entonces acá hay 4 pastores, ¿sí? Cuatro ancianos, Raúl, Gustavo, Carlos y Renan. Ellos van a juzgar, mira hermano, hiciste errado esto y aquello. Pero si es un crimen, tiene que ser llevado a la justicia. Entonces un abogado, el juez va a hacer esto. Entonces es esto que pasó. Jesús fue acusado por los judíos por blasfemia contra el Dios de Israel, porque él estaba hablando que él era Dios. Entonces ese es un error de Cristo. Entre comillas, ya ellos estaban acusando a Cristo de blasfemia. Y la segunda acusación, pero no para los judíos, para los romanos, era que Jesús ahora estaba hablando que era rey. Y eso no podría, porque Roma no permitía otro rey, era solamente César.
No podía tener otro Roma, otro Dios, otro rey. Entonces Jesús tenía dos acusaciones, una contra la religión y otra contra el imperio. Entonces allí pasa, por favor, él fue juzgado por el sumo sacerdote. En aquellos tiempos eran dos, Anás y Caifás. Puedes leer después con calma. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, ¿qué predicas tú? Porque me han dicho de que tú dices que tú eres Dios, que tú estás blasfemando, que tú no respetas el sábado, el día del reposo. Entonces, dime tú sobre sus discípulos y su doctrina. Entonces, la religión estaba juzgando a Cristo. Y él va a decir, y Jesús siempre muy inteligente, muy sabio, siempre contesta con preguntas. En el versículo 21 dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho, lo que yo he dicho. Y cuando Jesús contestó esto, o sea, el sumo sacerdote preguntó, dime de sus doctrinas. Y Jesús dice, no te voy a decir nada, pregunta a mis discípulos. Ellos te van a decir lo que yo predico. Entonces, cuando Jesús dice esto, un soldado bofetea a Jesús, pega a Jesús, como que él estaba faltando respeto con el sumo sacerdote. Y esto está en el versículo 22, cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así responde al sumo sacerdote. Y Jesús, con mucha mansedumbre, como dice 1 de Pedro 2:24, que nunca maldició a nadie. Versículo 23 dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica que está mal. Pero si es bien, ¿por qué me golpeas? Entonces dije, si yo he hablado un error, muéstrame. Pero si no hice, ¿por qué me pegas? Entonces, con mucha humildad, con mucha mansedumbre, aún así, siendo acusado de cosas que él no era digno de ser acusado, con mucha mansedumbre él dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y esto vamos a ver en otro relato muchas cosas. Entonces este fue. Después él le envió a Caifás. Pero muy bien, después de esto, hermanos, sepan que fue en la madrugada. Todo el juzgamiento de Cristo fue ilegal. Tendría que ser juzgado a luz del día, con testigos, con la multitud. Pero ellos sabían de que si fuera en la mañana, ellos no iban a matar a Cristo, porque los discípulos no iban a dejar, la multitud no iba a dejar, porque él era inocente. Entonces todo esto, él fue arrestado en la noche, fue juzgado en la madrugada y en la mañana fue crucificado. Todo ilegal. ¿Ya? Pero ahora él está siendo juzgado por Pilatos, que es el representante de Roma. Pasemos. Versículo... Ahí está todo, eso es fascinante. Hay un libro que habla, el libro se llama, no sé cómo acá, pero en portugués sería la charla de cuando casi Pilato se convirtió. Entonces Pilato estaba delante de Cristo, conversando con Cristo, y es imposible uno que está delante de Jesús no entender su doctrina y se enamorar por él, en el sentido espiritual. Y Jesús está hablando y etcétera. Y él llega adelante y el versículo que está resaltado arriba de azul, versículo 29, dice, Pilato dice, ¿qué acusación traes contra este hombre? Entonces los fariseos los sacerdotes habían llevado a Cristo para Roma. Dice, ok, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo él? Y él va a decir de que ellos estaban hablando de que era... él era rey, que era Dios y era blasfemia, pero los judíos no podían matar a nadie. Entonces ellos tendrían que llevar a Roma a Pilatos para que Pilatos pudiera decir, maten, crucifiquen, porque él tenía la potestad de hacer eso, pero los judíos no. Entonces ellos llevaron para el gobernador. Entonces Pilatos pregunta unas cosas a Cristo en versículo 33, dice, entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio, que era la casa donde él estaba, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él preguntó, ¿tú eres rey? Porque si él dice, sí, soy rey, entonces él se crucifica porque está hablando contra Roma, no puede. Pero mira la respuesta de Cristo, versículo 34, Jesús le respondió, ¿diste tú esto por ti mismo o lo te han dicho otros de mí? Entonces eso está hablando, ¿es tú que estás preguntando o son otros que están mandando que tú me preguntes esto? Entonces Jesús está hablando, ¿esa es una opinión tuya o son otras personas que están te influenciando? Pero Jesús no respondió que él era rey, él respondió, no. Pilatos preguntó, ¿tú eres rey? Él dice, ¿tú estás preguntando esto o son otros? Él no respondió. Los Pilatos no tenía cómo acusarle. Y esto pasó. Pero Jesús dijo, en versículo 35, Pilatos le respondió, ¿soy yo acaso judío?
tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús dije, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, otra vez Pilatos no tenía cómo acusar a Cristo, porque él dice, mi reino no es de acá. Entonces, él no podía decir, está intentando hacer algo contra Roma, porque no era. Entonces, esto fue. Y esto fue. Hermanos, mira el versículo 38. Pilatos sabía que Jesús no era culpable. Mira el versículo 38. Le dijo Pilatos a los fariseos, porque estaba con Jesús adentro, cuestionando, haciendo un interrogatorio. Después salió afuera y fue a hablar con los sacerdotes. Y mira el versículo 38. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No había razón ninguna para condenar a Cristo. Roma, el gobernador, no podía condenar a Cristo porque no tenía ninguna evidencia que él había hecho un delito, un error. Pero había, ahí eso tienes que ir a estudiar y nosotros no vamos a ver, pero había un costumbre de que en aquellos tiempos de Pascua, por misericordias, ellos enviaban uno a la crucifixión y sacaban uno de la cárcel. Y esto pasó con Barrabás. Entonces, para que Pilatos no tenga ninguna responsabilidad, él dijo, ya, elijan, él o Barrabás. Y ellos dijeron, crucifican. Entonces, la misma gente que estaba alabando una semana antes, Hosana, bendito el que viene, ahora estaba cantando, hablando, crucifica. Entonces Jesús fue crucificado. Por favor, próxima. Dice, esa es la crucifixión de Cristo. Esa es una imagen muy fuerte. He puesto acá las 7 frases que Jesús dijo en la cruz, en orden cronológico. Eso está mezclado con los 4 evangelios. Jesús dijo, Padre, mientras estaba siendo azotado y crucificado, que el Padre dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas capítulo 23, 34. Después pasó una cosa que fue con los ladrones. Uno de los ladrones reconoció que él era el Hijo de Dios. Y dijo, por favor, tiene misericordia de mí. Y Jesús dijo la segunda frase en la cruz. Dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está en Lucas capítulo 23, 43. Eso está ahora en el Evangelio de Juan. Él estaba allá pegado en la cruz y su mamá estaba llorando, María y sus apóstoles. Algunos, la verdad, porque muchos habían sido esparcidos. Pedro, por ejemplo, uno, no estaba allá en la crucifixión, pero Juan estaba. Y él estaba pegado allá y dijo, mujer, está hablando con su madre, María, he aquí tu hijo. O sea, Juan, en otras palabras, Juan, cuida de mi madre. En otras palabras, estaba hablando para María, María, por favor, cuida de Juan. Porque era el discípulo amado, ¿sí? El apóstol que Jesús más quería, que estaba acostado sobre su pecho en la cena y en la Pascua. Entonces, esa fue la cuarta frase que Jesús dijo. La tercera. La cuarta, él dijo, pegado, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso en hebreo, él habla en hebreo, que es Eli, Eli, lama sabactani. Él está alabando un salmo. Salmo 22, versículo 1 dice esto. Señor, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús estaba alabando al Señor. Nosotros no sabemos por qué él no terminó la alabanza, no terminó el salmo. Quizás porque ya estaba muy cansado. No sé, quizás ya su cuerpo ya no aguantaba más. Entonces él solamente dijo la primera parte del salmo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque en aquel día la Biblia dice que Dios escondió su rostro de él. Porque en Cristo fueron echados todos los pecados. Él estaba inmundo, lleno del pecado de todo el mundo, como dice 1 Juan 2:2. Después Jesús dijo, tengo sed. Juan 19, 28, entonces unos llegaron con un hisopo y ponieron con vinagre, una esponja y ponieron en su boca. Cuando él sintió el vinagre, él dijo la sexta frase, dijo, consumado es. En griego es tetelestai, está acabado. Y la última frase dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas 23, 46. Y pasando de esto, hermanos, Jesús murió. Entregó el espíritu, exclamó y entregó el espíritu al Padre. Y fue sepultado ¿puede pasar? Ese es el sepultamiento, Mateo 27, 57, 61. Como él no tenía plata, él iba a ser echado fuera como nadie, como nadie, ¿sí? No, nadie conoce, él fue crucificado con la peor pena. La peor cosa que Roma podría hacer era la crucifixión.
y él no tenía dónde ser sepultado, pero había una profecía de que un rico iba a hacer esto, y fue un hombre llamado José de Arimatea, que compró, tenía un sepulcro y se dio para Cristo para que él pudiera ser sepultado allá. Eso está en Mateo capítulo 27, 56, 61, versículo 58, que está resaltado. Dice, entonces fue a Pilato, o sea, él, José de Arimatea, fue al gobernador para pedir, ¿puedo dar este sepulcro para este hombre? Y él dijo, ya puedes. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Entonces, tomando el cuerpo, José, que era Arimatea, José, rico de Arimatea, José de Arimatea, le envolvió en una sábana limpia, le puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, en la roca. Entonces era así, y después ponieron la piedra. Hermanos, lo que pasa después de eso, por favor, puede pasar. Lo que pasa después de esto es la resurrección de Cristo. Es lo que vamos a estudiar en el próximo domingo, ¿ok? Pero de conclusión, hemos visto que esto fue un resumen. Es imposible, estoy hablando a exactamente una hora con los errores, es imposible que en una hora yo pueda hablar lo que 4 evangelistas escribieron, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Es imposible. Si tú quieres saber la historia con todos los detalles, tienes que leer los 4 evangelios y el libro de Hechos. Pero esto fue un resumen con algunos puntos que yo creía que eran importantes para que entendamos. Esta fue la obra que nuestro Señor hizo durante 3 años. Próxima semana estudiaremos sobre su resurrección. Próximo. Hermanos, y la pregunta que queda es esta. ¿Por qué yo hice todo esto? ¿Por qué yo hice un resumen del Evangelio de Cristo? Esa frase es muy importante para mí, de 1 Juan capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, Él ha venido al mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él dejó sus palabras para que entendamos. Y estamos en el verdadero. Y en su Hijo Jesucristo. Y ahora Él va a hablar de Cristo. Jesucristo, es el Dios verdadero y la vida eterna. Hermanos, los evangelios fueron escritos para que cuando uno lea pueda creer en Cristo Jesús. Este es el propósito del evangelio. Cuando uno lea, diga, ese es el verdadero Hijo de Dios. Ese resumen tiene esta idea, es que uno pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero y la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Perdón, hermanos, el tiempo nos alcanzó demasiado, por eso, porque hemos parado algunas veces. Hemos terminado con el estudio. Solamente vamos a hacer una oración para que terminemos. Y muy bien, vamos a orar. Pido que todos me acompañen. Oremos. Nuestro Señor amado, Señor Cristo Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú nos has dado la vida eterna. Tú nos has dejado sus evangelios, Padre, para que podamos leer ellos, Padre, y creer en ti. Te damos las gracias, Señor, infinitamente, porque el Dios vino a caminar en el mundo. El Dios estaba en el mundo. El Dios que creó todas las cosas, que tenía la gloria más grande de todas, estaba en el mundo como un siervo, como encarnado en la persona de Cristo Jesús. Y Él vino, Padre, para salvar nosotros de nuestros pecados, nuestros delitos. Gracias te damos, Padre, porque hoy día podemos entender un poco de una manera general sobre la historia de Jesucristo, sobre lo que Él hizo en sus 3 años de ministerio de una manera corta, pero que a través de esto nosotros podamos tener más certeza en nuestros corazones de que Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Gracias te doy, Padre, por cada uno que está escuchando esta clase y que nosotros podamos aprender de ella y poner en nuestros corazones esas verdades que hemos aprendido hoy día. Muchas gracias, Padre, por todo. Te pedimos bendiciones para el servicio que vamos a tener ahora y que todo sea hecho para su gloria, para su alabanza. Padre amado, alabamos a tu Hijo Jesucristo, ahora y por los siglos de los siglos, porque Él vino al mundo, murió, fue sepultado, y sabemos, y vamos a estudiar mejor en la próxima semana, que Él resucitó y que está sentado a tu diestra, Padre, a tu derecha, lleno de gloria, lleno de poder, y que un día vendrá para recogernos, para que vivamos eternamente con Él en gloria. Gracias, Padre, por todo esto. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.
Hermanos, si hay dudas, no sé si hay espacio para esto. Si hay dudas, comentarios, preguntas o algo así, por favor pido que dejen en el chat para quizás yo pueda aclarar. Pero hermanos, otra vez les digo, lean los 4 evangelios para tener el relato completo lleno de detalles. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un receso ahora de 5 minutos. Ahora es 11:11. Y a las 4 minutos ya, hermanos, y a las 11:15 nosotros vamos a volver para allá a nuestro servicio. Muy bien. 4 minutos para que tú puedas recoger ofrendas, alistar su cena, tomar un poco de agua, comer algo, no sé, 4 minutitos para que empecemos nuestro servicio. Muy bien, hermanos.